Hola, ya le subí la primera historia, esta vendría siendo la segunda. Y dice así. Todo comenzó en una casa a la que nos mudamos. Mi madre es la que nos sacó adelante y ella fue quien logró encontrar esa casa en renta, en una privada. Recuerdo que yo tenía apenas unos 11 años. Todo iba bien. Los vecinos en su mayoría eran amables. Había otros niños para jugar, había canchas y cosas que me gustaba frecuentar para pasar el rato. Cabe mencionar que las casas estaban prácticamente pegadas. Lo único que les separaba una de otra era su propio muro, por lo que cuando hablaban, movían algo o incluso cuando el vecino de al lado veía la televisión, se podía escuchar desde nuestra propia casa. Desde las primeras noches notamos que los vecinos pegados al lado izquierdo de nuestra casa discutían todas las noches. El hombre era el que más gritaba. Un día dejaron de ser solo gritos y comenzaron a lanzar cosas a las paredes. Aparentemente se lanzaban trastes. Cabe mencionar que nunca habíamos conocido a los vecinos de esa casa, y mi madre nunca quiso meterse en problemas, por lo que jamás fue a ver qué sucedía. Nosotros solo escuchábamos e ignorábamos. Un sábado, los gritos, los arañazos en las paredes del vecino y demás cosas no cesaron, por lo que mi madre salió a tocar a la casa del vecino para ver qué sucedía. Recuerdo que se acercó a la puerta de esa casa con techo de lámina de acero, y llamó a la puerta y nadie respondió. Pero pareciera que los vecinos dejaron de discutir. Sin embargo, mi madre siguió llamando a la puerta, sin respuesta alguna, hasta que una vecina que iba pasando por ahí le dijo a mi madre: «Allí no vive nadie». Mi madre solo volteó y le dijo que sí, que todos los días por las noches escuchaba que un hombre gritaba y discutía, pero que ya llevaba todo el día sin parar y pues ella solo quería ver que todo estuviera en orden, a lo que la señora insistió: «No, ahí no vive nadie». La señora le contó a mi madre que ahí vivía una pareja, joven, con 2 hijos, pero que el marido le sospechaba una infidelidad a su mujer, por lo que la estuvo vigilando y se dio cuenta que le era infiel en su propia casa, por lo que él llegó por la noche, le reclamó, le gritó, se gritaron entre sí y ella lo abandonó. Él al principio se veía bien, pero cuenta la señora que pasando el tiempo le veían a él afuera de su jardín regando las plantas y hablando con ella por teléfono, aparentemente suplicando que regresara a casa. Todo eso le acarreó una fuerte depresión, hasta que un día, cuenta la señora, que iba llegando a su casa por la noche, y la privada estaba llena de policías y ambulancias, pues resulta que el joven se había desvivido colgándose en una de las vigas de su casa. Mi madre y nosotros no podíamos creer eso, ya que todo era tan real, se escuchaba todo tan claro y nos negábamos a creer que semejante cosa había pasado, por lo que mi madre, un poco incrédula, solo agradeció la información y nos metimos a la casa. El resto del día y la noche ya no se escuchó nada. Al día siguiente, a mi hermano y a mí se nos ocurrió la idea de brincarnos a la casa del vecino por nuestro patio, ya que en esto se conectaban entre sí y, como dije antes, lo que nos separaba eran únicamente las bardas. Así que nos subimos a la barda de nuestro patio con la ayuda de una escalera. Una vez arriba de la barda solo brincamos la escalera del patio del vecino para así bajar, ya que desde arriba no se veía nada porque tenía unos árboles de guamuchil. Al bajar nos llevamos la sorpresa de que en efecto la casa estaba abandonada. El pasto estaba crecido, el lavadero de su patio estaba lamoso y el agua verde. Incluso la puerta de su casa que daba al patio tenía un candado y los vidrios quebrados. Mi hermano y yo solo nos asomamos y ahí dentro no había nada. Solo vimos en la viga un lazo de tendedero amarrado y como si lo hubieran cortado de la parte de abajo con algo de dificultad, ya que se veía algo deshilado. Nosotros dedujimos que ahí había terminado con su vida aquel hombre. Pero eso solo sigue siendo una teoría. Pero lo que sí era un hecho es que esa casa sí estaba sola. Al final de ese primer mes fue la dueña a cobrar la renta y a ver su casa, por lo que mientras comíamos mi madre le contó lo que en esa casa sucedía, a lo que la dueña le dijo que ella ya sabía. Ya había vivido todo eso, que comenzó a ver cosas y a escuchar cosas, por lo que su marido decidió poner la casa en renta para que ellos se fueran a vivir a otro lado, para que la señora no pasara por eso. La dueña nos contó que ella conocía bien a la pareja y que el joven era muy amable y que en la noche en la que se desvivió él iba llegando a su casa
y la dueña estaba afuera barriendo, que platicaron un poco y todo estaba normal, hasta que se metió a su casa. Cerca de las 10, él se desuscribió de la vida. La dueña cuenta que ella comenzó a escuchar los ruidos que nosotros escuchábamos y que hizo lo mismo que mi madre. Fue a llamar a la puerta sin respuesta alguna. Nos contó que todo empeoró con cada día que pasaba, hasta el punto en el que ella iba a la sala, en la cual había una ventana que daba a la calle, y vio al vecino en su jardín regando las plantas, por lo que ella sufrió un ataque de ansiedad y corrió a su cuarto porque lo que había visto ya no era posible. Así que llamó a su esposo y le dijo que por favor regresara a su casa por ella y se fueran lejos, a lo que su esposo dijo que ya iba para allá. Ella se armó de valor y salió a corroborar lo que había visto, y al salir se llevó la sorpresa de su vida, ya que el joven ya no estaba regando sus plantas, sino que ahora estaba pegado en su ventana, viendo hacia dentro de la casa con una mirada perdida. La dueña cuenta que aparentemente se desmayó porque ya no supo, y su esposo la estaba reanimando. Entonces se mudaron, pusieron la casa en renta. Mi madre la rentó y con nosotros nunca pasó mayores, o sea, nunca vimos algo, solo escuchábamos. Pero hay pequeñas historias en ese lapso que hubo de gente que sí lo tuvo frente a frente. Lo que empeoró fue que después ya se escuchaban cosas en la azotea, incluso dentro de la casa y en el patio. Pero nunca vimos nada en físico. Algo extraño es que comenzaron a aparecer serpientes en el patio, serpientes negras como charol. Es algo extraño porque, como te digo, todo el terreno estaba bardeado y no sabemos por dónde se hayan metido. Quien sí vio al joven fue mi tío, un borracho y un predicador, hasta donde me dijeron. En la azotea se escuchaba como si alguien estuviera corriendo. Eran pisadas fuertes, tan fuertes que incluso en el techo tiraba polvo a causa de los impactos. Cuando nos asomábamos a la azotea, ahí no había nadie, y era prácticamente imposible que alguien se hubiera subido y se hubiera bajado, o hubiera corrido a algún lado, ya que del lado izquierdo estaba la casa del vecino fallecido y del lado derecho había un terreno baldío, y no había a dónde correr. Dentro de la casa se escuchaba que tiraban los trastes. Era muy real, se escuchaban los platos y vasos quebrándose, y al ir a la cocina a revisar, todo estaba en orden. En el patio por la noche se escuchaba un llanto o sollozo, o palabras como murmullos y susurros. Teníamos 2 perros y a ninguno le gustaba salir al patio. Así todos estuviéramos comiendo y conviviendo en el patio, los perros no salían.